El español es idioma rico en formas de ofender creativamente, y cada generación tuvo sus insultos característicos, palabras que se lanzaban en peleas de patio, que los adultos usaban cuando perdían la paciencia, y que hoy han desaparecido completamente del vocabulario cotidiano, reemplazadas por insultos más modernos o simplemente olvidadas. Hoy vamos a recordar 12 insultos que nuestros abuelos y padres usaban, pero que las nuevas generaciones ni siquiera reconocen. Palabras que en su momento tenían peso, que dolían cuando te las decían, y que formaban parte del arsenal verbal de otras épocas, no para promover su uso sino para documentar cómo el lenguaje evoluciona, y cómo cada era tiene sus formas particulares de expresar enojo y desprecio. Número 12. Zoquete. Zoquete era insulto perfecto para señalar torpeza mental. No era grosero, no era vulgar. Pero cuando tu maestra te decía, eres un zoquete, dolía, porque significaba que te consideraba tonto, torpe, incapaz de entender lo más básico. Y los papás lo usaban constantemente. No seas zoquete. Cuando hacías algo obvio de manera incorrecta. Cuando no entendías instrucciones simples. Era insulto educativo que buscaba motivarte a pensar mejor. Los niños lo usaban entre ellos. En el recreo. Durante juegos. No seas zoquete, así no se juega. Y quien lo recibía, sabía que debía mejorar su desempeño. Hoy nadie dice zoquete. La palabra suena anticuada, casi cómica, y ha sido reemplazada por términos más directos y menos pintorescos. Número 11. Mequetrefe. Mequetrefe era insulto de autoridad contra quien no te tomabas en serio. Lo usaban los adultos mayores, cuando joven insolente se comportaba con presunción injustificada. Ese mequetrefe cree que lo sabe todo. Era forma de poner en su lugar a quien se daba aires sin mérito, y la palabra misma sonaba despectiva. Mequetrefe, con ese ritmo que comunicaba desdén total, no hacía falta explicar, el sonido ya transmitía el mensaje. Los abuelos eran expertos en su uso. Viene ese mequetrefe a darme consejos. Cuando alguien más joven pretendía enseñarles algo, era defensa generacional contra insolencia juvenil. Pero la palabra cayó en desuso, porque su construcción es compleja, y las nuevas generaciones prefieren insultos más cortos y directos que no requieran tanto trabajo lingüístico. Número 10. Pasguato. Pasguato era insulto para señalar simpleza extrema, no solo tonto. Pasguato implicaba ingenuidad irritante, alguien tan simple que resulta exasperante, que cree todo lo que le dicen, que no entiende dobles intenciones. No seas pasguato era advertencia común, cuando alguien estaba siendo demasiado crédulo, cuando no captaba obviedades que todos los demás veían, era llamado de atención para despertar. Los adultos lo usaban paternalmente, con tono que mezclaba exasperación y cariño. ¡Ay, mijito! No sea pasguato, como si la torpeza fuera defecto perdonable pero necesitado de corrección. La palabra desapareció gradualmente en los 90. Los jóvenes la encontraban demasiado elaborada, y fue reemplazada por términos más universales y menos regionalmente específicos. ¿Alguna vez te dijeron pasguato? Número 9. Chambón. No era grosero pero era efectivo. Chambón era quien hacía las cosas mal. El trabajador descuidado, el estudiante flojo, el amigo poco confiable en tareas prácticas. Ese es bien chambón. Era diagnóstico completo. Significaba que no podías confiar en esa persona para hacer nada bien, que todo lo que tocaba salía mal por falta de cuidado o habilidad. Tenía variante aumentativa, chambonada, para referirse a trabajos mal hechos. Mira qué chambonada hiciste, y quien la recibía sabía que debía rehacer todo. La palabra sigue existiendo técnicamente, pero su uso cayó dramáticamente. Los jóvenes mexicanos actuales rara vez la emplean. Prefieren anglicismos o términos más generales que no tienen esa especificidad descriptiva. Número 8. Cretino. Cretino era insulto que sonaba médico pero funcionaba perfectamente. Originalmente término clínico, pero en lenguaje popular se convirtió en forma elegante de llamar idiota a alguien. Eres un cretino tenía peso porque sonaba serio, casi científico. Los maestros lo usaban, los padres educados también. Era insulto de clase media ilustrada que quería ofender sin parecer vulgar. Mantenías dignidad mientras expresabas desprecio total, y funcionaba en contextos formales. Podías decirlo en debate.
en discusión seria, y aunque todos sabían que estabas insultando, la palabra misma tenía suficiente respetabilidad para no cruzar línea de lo inaceptable. Los adolescentes lo adoptaron, especialmente en los 70 y 80. No seas cretino era frase común entre amigos, menos fuerte que idiota pero más sofisticada. Pero como muchos insultos elaborados, cretino fue víctima de simplificación lingüística. ¿Para qué usar 3 sílabas cuando puedes usar una? Y cayó en desuso junto con otras palabras que requerían esfuerzo articulatorio. Número 7. Tarado. Tarado era insulto fuerte que se usaba cuando paciencia se agotaba, más pesado que tonto. Tarado implicaba deficiencia mental severa. Era ofensa seria que se reservaba para momentos de verdadero enojo. No se usaba ligeramente, pero qué tarado eres. Era explosión de frustración. Cuando alguien había hecho algo tan estúpido que no había otra explicación. Era rendición ante incompetencia monumental. Entre amigos se usaba con menos peso. Como exageración cómica. Eres tarado, no puedo creer que hicieras eso. Con tono que quitaba gravedad pero mantenía mensaje. La palabra cayó en desuso porque su origen médico se volvió problemático. Tarado viene de términos relacionados con discapacidad, y cuando sensibilidad sobre el lenguaje inclusivo creció, palabras así fueron abandonadas. Número 6. Gilipuertas. Los españoles tenían creatividad especial para insultos, gilipuertas, variación de gilipollas pero con giro ingenioso. Gil de tonto, y puertas de grande, tonto grande. Pero la construcción hacía que sonara más pintoresca y menos ofensiva que su palabra prima. Eres un gilipuertas, se decía con exasperación pero también con humor. Era insulto que te permitía expresar molestia, sin romper completamente las relaciones. Mantenía ligereza que otros insultos no tenían. Los jóvenes españoles lo adoptaron masivamente en los 80. Era suficientemente irreverente pero no tanto como para meterte en problemas con maestros o padres. Era zona gris perfecta. Pero para los 2000 incluso esta variación suave había caído en desuso. Las nuevas generaciones españolas prefieren el original gilipollas sin eufemismos, o han adoptado insultos completamente diferentes que reflejan su momento cultural. ¿Escuchaste a alguien usar gilipuertas? Número 5. Huevón. Hoy en día, hay una relación compleja con huevón que merece análisis. Porque técnicamente sigue existiendo. Es probablemente palabra más usada, pero su significado original como insulto ha desaparecido. Se transformó en muletilla neutral que significa básicamente persona. El huevón original era insulto serio. Significaba flojo, inútil, alguien que no servía para nada. Eres un huevón, era ofensa real que podía iniciar peleas. Pero algo extraño pasó. Comenzaron a usarla tanto que perdió filo. Se volvió parte de cada oración. Oye huevón, ¿cómo estáis? Sin ninguna carga negativa, solo marcador de familiaridad. Hoy puedes llamar huevón a tu mejor amigo con cariño, a tu hermano. Incluso algunos lo usan con sus parejas. La palabra hizo viaje completo de insulto grave a término de afecto. Así que huevón como insulto murió. Lo que sobrevive es cascarón lingüístico que mantiene forma pero perdió todo su contenido original. Es zombi verbal que camina y habla pero que ya no es lo que era. Número 4. Tilingo. Los argentinos usaban tilingo para describir frivolidad insoportable. No era tonto exactamente. Tilingo era quien se preocupaba por apariencias superficiales, quien presumía sin sustancia, quien valoraba marca sobre calidad, la persona superficial par excellence. ¿Qué tilingo que sos? Era acusación de falta de profundidad. De vivir para impresionar, de no tener valores reales más allá de estatus social y posesiones materiales. Y funcionaba especialmente contra nueva clase media, que aspiraba a alta sociedad. Tilingo señalaba pretensión. El intento de parecer más de lo que eras. Era insulto clasista disfrazado de crítica moral. Las mujeres lo recibían más frecuentemente que hombres. Esa tilinga solo piensa en ropa. Era forma de despreciar feminidad expresada en consumo y apariencia. La palabra desapareció en los 2000. Porque la cultura cambió. El consumo se democratizó y preocuparse por apariencias dejó de ser marca de clase específica. Todos se volvieron un poco tilingos. Y cuando todos lo son, nadie lo es. Número 3. Papanatas.
Papanatas era insulto delicioso en su construcción. Papa de papá. Natas de natillas. Alguien que se queda con boca abierta. El tonto que se asombra con cualquier cosa. El ingenuo que cree todo. No seas papanatas era llamado a despertar. A no ser tan crédulo. A usar pensamiento crítico en lugar de tragarse cualquier cuento que te vendieran. Los abuelos lo usaban frecuentemente. Cuando veían a joven cayendo en trampas obvias. Cuando alguien creía promesas imposibles. Era sabiduría generacional expresada en insulto educativo. Y tenía gracia fonética. Papanatas sonaba ridículo. Lo que reforzaba el mensaje. El sonido mismo de la palabra comunicaba la simpleza que describía. Pero era insulto de otra era. Requería cierto nivel cultural para apreciarlo. Y cuando el lenguaje se simplificó y aceleró, palabras así quedaron atrás como carruajes en era de automóviles. Número 2. Pelagatos. Antes tenían un término perfecto para insignificancia. Pelagatos. Literalmente el que pela gatos. Alguien tan pobre y miserable que debe conformarse con pelar gatos en lugar de animales decentes. Era insulto que mezclaba desprecio por pobreza y falta de valía personal. Ese pelagatos viene a darme órdenes, expresaba indignación de clase. ¿Cómo se atrevía alguien inferior a pretender autoridad? Era insulto que reforzaba jerarquías sociales, y se usaba para minimizar. No le hagas caso. Es un pelagatos. Desacreditar opinión basándose en origen humilde de quien la expresaba. Era clasismo destilado en palabra. Los adultos lo usaban sin vergüenza, porque en sociedades estratificadas de décadas pasadas, ese tipo de lenguaje era aceptable. Señalar inferioridad social abiertamente no generaba el rechazo que genera hoy. La palabra desapareció porque ese tipo de clasismo explícito se volvió inaceptable. No es que clasismo desapareciera, solo se volvió más sutil. Y palabras como pelagatos fueron demasiado obvias para sobrevivir en era de corrección política. ¿Escuchaste a adultos mayores usar pelagatos? Número 1. Mentecato. Mentecato era cumbre de insultos intelectuales. Mente cautiva. Alguien cuyo intelecto está prisionero. El tonto absoluto incapaz de pensamiento libre era insulto literario que sonaba a siglo XIX pero que se usaba hasta los 80. Mentecato de porquería era combinación devastadora. Unías insulto elegante con vulgaridad básica. Y el contraste hacía que ambos golpearan más fuerte. Los maestros estrictos lo usaban, especialmente los viejos. Cuando estudiante demostraba incapacidad para comprender conceptos básicos, era juicio definitivo sobre capacidad intelectual, y aparecía en literatura, en películas antiguas. Personajes cultos lo usaban para demostrar su educación incluso mientras insultaban. Era exhibición de vocabulario disfrazada de ofensa. Pero mentecato requería cierto nivel educativo para usarlo efectivamente. Y cuando educación se masificó y simplificó, ese tipo de vocabulario elaborado cayó en desuso. Los insultos se democratizaron, se simplificaron, y palabras así quedaron como reliquia de época más formal. Estos 12 insultos murieron porque el lenguaje evoluciona constantemente. Cada generación crea sus formas de ofender y abandona las anteriores porque suenan anticuadas, porque pierden fuerza, o porque sensibilidades culturales cambian y ciertas ofensas se vuelven inaceptables. Pero documentarlos es importante, porque palabras cuentan historia de cómo éramos, qué valorábamos, qué nos ofendía, y cómo expresábamos enojo y desprecio. Son ventanas a mentalidad de otras épocas que no debemos olvidar, incluso si no queremos repetirlas. Si reconociste estos insultos, comparte este video con quien también los recuerde. Y cuéntanos, ¿qué otro insulto antiguo recuerdas que ya nadie usa? Esto fue Mundo Retro, donde el pasado sigue vivo.